Bueno, ¿cómo les va a todos? La clase pasada estábamos en la parte de residuos gaseosos y hoy vamos a terminar esa parte. Casualmente vamos a hablar de la central térmica de Anfunes y la central térmica Bicentenario, que ya tocamos un poquito el tema de la clase pasada. Ahora vamos a ver cómo vamos a minimizar los residuos, el Tratado de Kioto, cuáles son los efectos de la pandemia, las centrales más contaminantes del mundo y de Argentina, y bueno, una conclusión para que debatamos entre todos. Eh, Esto es lo que teníamos de la clase pasada. Pasada, Rodri. Como habíamos visto, las emisiones que nos dice la resolución 108-2001 es hasta 100 miligramos por metro normal cúbico, y en la central Pilar Bicentenario están por debajo los valores. En NOx tenemos la turbina TG12 en 80 miligramos y la TG11 en 23. Ahí si pasamos a la siguiente filmina, aproximadamente una central, la de Bicentenario son 466 megas, pero una central de esta magnitud de potencia generaría 105 toneladas de monóxido de nitrógeno al año quemando gas natural, o 130 toneladas quemando gasoil. Pasamos a la otra, y otro caso que tenemos casualmente es la central térmica de Anfunes. Bueno, esta se inició en el 64, tiene 2 turbinas de gas con una potencia instalada de 32 megawatts. Pasamos a la siguiente. Bueno, acá vemos que para la potencia de una turbina de 12 megawatts y una de 10, son las dos potencias, generando esa potencia en cada turbina. Estamos emitiendo un promedio de 164,25 NOx, y lo que nos dice la norma es 100, o sea que estamos excedidos en este caso, y lo mismo que pasa en la otra turbina de 10, de la potencia de 10, que son 150. O sea, estamos un 50% más de lo que nos dice la norma. Así que bueno, esta es la información que hemos obtenido con el grupo NEPEC, y queríamos comparar, bueno, lo que es una central térmica de 2010, como la Bicentenario, y esta del 74, y cuáles son las diferencias, ¿no? En lo que es principalmente la tecnología, que podemos reducir la minimización de impacto de residuos. Lo vamos a tocar más adelante. Pasamos a la siguiente. Esta tabla ya la hemos hablado, y utilizando la emisión contaminante y el volumen de residuos más bajo en centrales que nosotros utilizamos como combustible, el gas. Intermedio va a ser el fuel oil, y lo último, lo que más contamina en material particulado sólido y en gases, es quemando carbón. Se puede ver en la tabla, y bueno, es lo que intentamos explicar en la presentación. Pasamos a la minimización de residuos. Bueno, ahí 33% de la emisión depende de la producción o la energía en la industria de la energía, y 26% del transporte. En las emisiones de la industria de la energía, está la imagen de arriba a la derecha. Lo que más se emite es monóxido de carbono, y en menores proporciones, pero considerables, de óxidos de nitrógeno y CH4. Pasamos a la siguiente. Con respecto a la minimización de residuos, vamos a hablar de algunos métodos y algunas medidas que nosotros podemos utilizar para minimizar. Como medida preventiva, están abocadas principalmente a evitar la generación de los residuos y de las sustancias peligrosas. O sea, esto es
previamente a quemar el combustible. Y las medidas correctivas van a estar vinculadas con qué hago yo con los residuos que provienen de la quema de combustibles. Pasa, bueno, la reducción de los niveles de contaminación va a estar principalmente en los sistemas de control que yo voy a usar para minimizar y contrarrestar los residuos. Pasa con respecto al material sólido, o sea, ya hablamos de que los residuos pueden ser material sólido, óxidos de azufre u óxidos de nitrógeno. Con respecto al material sólido, uno de los métodos que yo puedo usar es precipitadores electrostáticos, filtros de tela, lavadores de gases o, pasa la otra, o ciclotrones. Entonces voy a empezar hablando de los PES, que son los precipitadores electrostáticos. Este ya lo comentó mi compañero Rodrigo, habló cuál es el principio de funcionamiento, así que vamos a pasar un poco rápido por acá, pero los nombramos primeros porque son los que tienen la mayor eficiencia en cuanto a la remoción de material sólido, que está comprendido entre un 80% y un 99,9%, la eficiencia con la cual yo retengo el material sólido. Ahí están las dos clases de material sólido, que es el material particulado 10 o el material particulado 2,5. Ahí ese es el diámetro de un cabello humano y esos son, o sea, la relación para que más o menos tengan noción de cuánto es el diámetro de material sólido. Pero los precipitadores especialmente van a estar dirigidos a captar partículas de 10 nanómetros. Bueno, la función, ¿cómo funciona? Utiliza las fuerzas electrostáticas para cargar las partículas y estas, con esa carga, se van a redirigir a las placas, sería como un gran capacitor, y se redirigen hacia las placas estas partículas cargadas. Luego se recaudan y se recolectan en el inferior del precipitador. Las partes principales de esto, bueno, va a ser una campana captadora y ciclotrones, ventiladores y la chimenea. Pasamos a la siguiente. Material sólido, también podemos utilizar otro método para captar el material sólido, que son los filtros de tela. Voy a tener dos filtros de tela, de lecho o de manga. El que está a la izquierda es el tipo un lecho y la imagen del medio una manga. Bueno, los lechos son para limpiar los gases con bajas concentraciones de material sólido y las mangas están más dirigidos a lograr altas eficiencias. El principio de funcionamiento de este es básicamente cómo funciona una aspiradora, donde hacemos circular el aire y entre medio lo captamos con un filtro. Los filtros se van a limpiar ejerciéndole una corriente de aire en sentido contrario, donde yo estoy captando las partículas y le sigue en eficiencia, llegando a una eficiencia entre el 95 y el 99%. Hay que tener algo en cuenta acá, que los gases de altas temperaturas deben ser previamente enfriados para que no deterioren las telas. Siguiendo la presentación, tenemos los lavadores de gases, que en este caso se utiliza un líquido para captar las partículas. La tecnología que se usa acá es el impacto en la difusión. Entonces el líquido va a contener a las partículas para que puedan ser captadas por el líquido y después previamente tratadas y una futura disposición. La eficiencia de estos lavadores de gases está radicada principalmente en el tamaño de la partícula. O sea que si yo disminuyo el tamaño de la partícula, la eficiencia disminuye también.
Las eficiencias van a ser, van a alcanzar hasta el 99% en la captación, y si son torres de aspersiones sencillas, va a estar comprendido hasta un 60% de eficacia. Seguimos con la captación y tenemos los ciclotrones o separadores inerciales, que en este caso se va a utilizar una fuerza centrífuga para separar el material sólido y almacenarlo en un cono, como se ven en las imágenes y la disposición. Va a estar destinado y atacar principalmente a las partículas gruesas, captar partículas gruesas y tamaño medio, superiores a las que habíamos visto antes, que eran de 10 nanómetros. La eficacia está comprendida entre un 70 y 90%, y el principio de funcionamiento acá en los ciclotrones es que cambia la dirección de el flujo, o sea, cambia la dirección del flujo, pero trata de que las partículas sigan la misma dirección con la dirección original que tiene, debido a la inercia. Y esto es lo que tiene que ver con material sólido. Si hablamos de dióxidos de azufre, cómo nosotros podemos minimizar los residuos, vamos a hablar de la desulfurización. Entonces los métodos van a ser por vía húmeda, por vía seco, semiseco o agua de mar. Por vía húmeda, bueno, ahí están los porcentajes de rendimientos aproximados, hasta un 98 en vía húmeda, seco 95, semiseco 92 y agua de mar hasta el 95% de efectividad. Primeramente voy a empezar hablando de la desulfurización por vía húmeda, y en este caso los gases de combustión se saturan con sal y también se utiliza piedra caliza, que está por ahí en la fórmula, que es calcio CO3. La función o el principio de funcionamiento o el objetivo principal de la desulfurización por vía húmeda está abocada en transformar el dióxido de azufre, que lo emitimos de la chimenea, y pasarlo a yeso. La eficiencia de remoción, como comenté, va a ser mayor al 90%, y también son conocidos como wet scrubbers, lo pueden investigar un poco más en cuanto a esto. Con respecto a la desulfurización en seco, pasa esa también. En este caso se utiliza cal, óxido de calcio, como reactivo para transformar el dióxido de azufre a azufre en fase sólida. En este proceso también se van a generar otros residuos como cenizas volantes y aditivos sin reaccionar. La eficiencia va a superar el 80%, como comenté antes, y puede alcanzar en algunos, dependiendo de la tecnología, a eficiencias al 90%. Pasamos a la desulfurización semiseca. Es similar a la vía húmeda, pero el abatimiento de dióxido de azufre lo va a realizar mediante el contacto con cal hidratada, que se prepara a partir de la cal. Y el agua de mar, en este caso, el sistema que vamos a usar el agua de gas para absorber y neutralizar el dióxido de azufre, transformando los sulfatos disueltos, los cuales son disueltos en el mar. Pasamos a los óxidos de nitrógeno. Con respecto a los óxidos de nitrógeno, para tratarlos vamos a tener dos medidas, medidas primarias o medidas secundarias, antes de la combustión o después de la combustión. Entonces, en las medidas primarias, pasar la filmina,
vamos a tener los quemadores tangenciales, donde la mezcla del combustible y el aire se inyectan en el mismo lugar, donde se resulta la llama, para una zona primaria de oxidación que se encuentra a alta temperatura. En esta parte es donde se va a formar la gran cantidad de los gases NOx. Los quemadores se modifican la entrada, se le modifica la entrada de combustible y aire y se retrasa la mezcla, lo cual disminuye la emisión de los gases NOx. También se los llama como los quemadores tangenciales. Pasamos a la siguiente. Luego vamos a tener las medidas secundarias. Pasar, Rodri. Y donde vamos a tener sistemas de reducción selectiva catalítica y los no catalíticos. Los sistemas de reducción catalítico se reduce químicamente los óxidos de nitrógeno a nitrógeno molecular. O sea, nosotros dijimos que emitimos óxidos de nitrógeno y en este caso los tratamos de reducir a N2. Y vapor de agua mediante la aplicación de amoníaco. En este caso se va a requerir de un catalizador para reacciones a menores temperaturas y alcanzar mayores eficiencias de remoción. Pasamos a la siguiente, otra más. Con respecto a los sistemas no catalíticos, también se va a reducir químicamente el óxido de nitrógeno. La eficiencia de este sistema no utiliza un catalizador, por eso es no catalítica, y la eficiencia va a estar comprendida entre un 30 y un 90%, un 50%. Pasa, Rodi. Este es un sistema de reducción selectiva no catalítica y creo que hasta acá llegamos con la minimización. Bueno, esta es un poco la historia de lo que ha sido la minimización de residuos. En la revolución industrial solo se generaba, se quemaba y había una chimenea. En la década del 70 se incluyeron los PES, que son los que nombré en el principio. En la década del 80 se mejoraron. En la década del 90 se empezaron a tratar los óxidos de azufre y hoy se atacan lo que es la captación de todos los tipos de gases que nosotros emitimos en la chimenea a través de la resolución y los vimos cuáles son los valores mínimos y pasar la filmina. Esta es una central tipo donde se puede ver donde yo puedo captar y atacar a reducir la minimización de residuos de todos los tipos. A ver, pásala, Rodri. Bueno, ahora vamos a hablar un poco del protocolo de Kioto, donde el protocolo de Kioto fue creado en 1997 en una convención marco de las Naciones Unidas sobre el cambio climático, donde inicialmente este protocolo fue firmado por 84 países y el protocolo establecía minimizar los gases de efecto invernadero para contribuir al cambio climático. Pero este protocolo recién entró en vigencia en 2005 debido al periodo que tardó en ratificarse y en 2005 a este protocolo se sumaron en un total de 187 países. La finalidad era reducir en un 5% los gases de efecto invernadero entre el año 2008 y 2012, comparado con los gases de efecto invernadero que se tenían en el año 1990. Pero debido a que muchos países solamente firmaron este protocolo como para decir que apoyaban al cambio climático, que le hacían frente, digamos,
En 2012, cuando se hace la conferencia, la COP18 en Doha, se vio que los principales países que componen el anexo 1 del protocolo no habían cumplido con este porcentaje de emisión. Entonces decidieron extender el protocolo hasta el año 2020, donde no se obtuvieron buenos resultados. En ciertos países, no sé si la mitad, porque había información variada de esto, había países que sí habían logrado el objetivo y otros países que definitivamente no lo lograron. Hay que tener en cuenta que el protocolo distinguía entre países que estaban en vía de desarrollo y los países que estaban ya desarrollados. Y después, en la COP21, en el año 2015, se desarrolló en París el Acuerdo de París, que se llama, que fue el primer acuerdo global legalmente vinculante, en el cual lo que establecieron en este acuerdo fue, entre todos los países, que fueron 195 en total, de reducir los gases de efecto invernadero a un nivel tal que en este siglo la temperatura del calentamiento global llegara hasta 2 grados centígrados con el objetivo de que ese calentamiento fuera 1,5, o sea que no llegáramos a los 2 grados centígrados. En este acuerdo, básicamente se realiza de ciclos de 5 años, donde en el primer ciclo, que se comenzó en el 2020, en la primera conferencia que se realizó de este ciclo, lo que hicieron todos los países que estaban en el acuerdo, presentar sus políticas y establecer objetivos. Básicamente, en cada ciclo que se repite dentro de este acuerdo, son 2 reuniones, una al principio y una al final de cada ciclo. En el primer ciclo, en la primera reunión, se establecen todos los protocolos y cómo van a abordar cada país, digamos, su finalidad. Y en la segunda reunión que se realiza, se requiere una transparencia total para ver los resultados de cada país. Y en este acuerdo de París, lo que hacen, hay un fondo común, digamos, entre todo el mundo, que están invirtiendo en tecnologías limpias para los países que están en vía de desarrollo, porque es más fácil empezar por ahí que cambiar a los países que ya están desarrollados, como China o Estados Unidos, por ejemplo. Entonces, este acuerdo engloba todo eso. Y en la imagen esta podemos ver qué países están cumpliendo y qué países no están cumpliendo con estos acuerdos. Como la Unión Europea es el que más política fuerte tiene respecto al cambio climático, donde básicamente es el que mayor está cumpliendo y está logrando sus objetivos. A su vez, en la última reunión que hubo de la Unión Europea, había problemas con Polonia, ya que Polonia tiene grandes centrales térmicas que consumen carbón y generan mucho dióxido de carbono. Entonces Polonia estaba pidiendo, digamos, fondos de la Unión Europea para intentar cerrar esas centrales y involucrarse con las centrales de energía renovable. Y después algunos de los efectos de la pandemia que podemos nombrar son que, como sabemos, hubo un parate a nivel mundial. Entonces las emisiones de tanto las industrias, las centrales, transporte y toda actividad que se realiza con normalidad, produjo una disminución importante en lo que es dióxido de carbono. Como sabemos, China es el principal emisor de dióxido de carbono y además el que mayor combustible de carbono consume. Como segundo tenemos India y tercero Estados Unidos. Entonces vemos que China, el porcentaje de dióxido de carbono que disminuyó fue un 0,5%, que es bastante teniendo en cuenta que es el mayor emisor de dióxido de carbono. Y después tenemos, bueno, India, 8,7 disminuyó, y el que mayor disminuyó fue España en un 14,6%, que está dentro de la Unión Europea. Entonces, en un porcentaje que se saca, esto lo sacamos de fuente de Carbon Monitor, que es una página que se dedica a hacer este estudio, y se tienen bastantes valores. Entonces vemos que la pandemia redujo en un 5,3% las emisiones de dióxido de carbono a nivel mundial. Y acá tenemos
cómo varió, digamos, entre enero de 2021 y febrero del 2021 contra el mismo periodo de tiempo del 2020. Entonces, si vemos la leyenda, la línea gruesa representa el año 2021 y la línea fina el 2020. Y tenemos los colores que distinguen entre disminución y el aumento. Entonces, si hacemos una comparativa de esta imagen con esta, vemos que en un año solamente disminuimos el 5,3% de dióxido de carbono emitido en la atmósfera. Y en un mes que se liberó todo, aumentó el 1,45%. Entonces, ahí vemos la gran importancia que tiene de tener políticas medioambientales en todo el mundo, porque en un año solamente disminuimos el 5,3% y en un mes ya alcanzamos el 1,45% de eso. Después, algunos cambios en el mundo que nos pareció importante mostrar con los chicos fue que la Unión Europea está comprometida a disminuir el 55% de las emisiones de dióxido de carbono hasta el 2030. ¿Por qué? Porque hay un estudio que demuestra que en el 2050 es el punto de inflexión, podemos decirle, donde básicamente no va a haber cambio, no va a haber vuelta atrás respecto al cambio climático. Entonces la Unión Europea está haciendo eso y queriendo concientizar al resto del mundo de tomar políticas como las que están tomando ellos. Y también sabemos que tanto el protocolo de Kioto como el Acuerdo de París, Estados Unidos siempre ha tenido ida y vuelta. Ahora con el nuevo gobierno que asumió, se reincorporó nuevamente al Acuerdo de París, lo que es beneficioso para todo el mundo por la gran magnitud que tiene Estados Unidos en todo lo que es parte de industria. Y un concepto que me parece interesante que leímos, que habla de la Unión Europea, es la neutralidad climática, que básicamente esto lo que hace, o lo que se establece con esto, es que la humanidad no emita mayor cantidad de gases de efecto invernadero que la propia Tierra puede absorber. Entonces se busca tener un equilibrio o unos gases de efecto invernadero por debajo de lo que la Tierra puede consumir. Entonces, por eso esta imagen de cambio climático, la humanidad contra el reloj, por este estudio que encontramos que se está realizando, que el 2050, digamos, el último punto de no vuelta atrás. ¿Por qué? Ahí tengo hay un comentario. Sí. ¿Por qué Estados Unidos vuelve al Acuerdo de París? ¿Por qué se reincorpora? ¿Sabes? No, la verdad que no. Leímos la noticia solamente que se incorporó nuevamente porque el gobierno anterior lo había sacado. Porque Donald Trump no le importaba el ambiente y lo decía viva voz, y Joe Biden, el nuevo presidente de los Estados Unidos, sí firmó, no me recuerdo si decreto, una carta, algo, el día que asumió, manifestando que iba a cuidar el ambiente. Entonces, esa política energética de la potencia de Estados Unidos, porque le guste a quien le guste, Estados Unidos es una potencia mundial, hay gente que no lo quiere Estados Unidos, hay gente que sí. La política del país definió si iba a cuidar el ambiente o no. Entonces, fíjense ustedes cómo la política influye con respecto al ambiente de nuestro planeta, ¿no? Y hay gente que no le da importancia, pero es realmente determinante la política que tiene el presidente de un país. Buenas tardes. Bueno, vamos a seguir con las centrales más contaminantes del mundo. La que se ve en la imagen es la planta térmica de Taichung, es una central de carbono ubicada en Taiwán, donde tiene una capacidad de generación de 5.500 megawatts y es la mayor central eléctrica del mundo. También es la mayor en emisión mundial de dióxido de carbono, con 40 millones de toneladas anuales. Pasa Russo.
Acá en la imagen, en estas imágenes podemos ver la central térmica de Bechaltau, ubicada en Polonia, con una capacidad de potencia de 5.474 megawatts, y la central térmica de Tuoquetó, 5.400 megawatts, que está ubicada en China. Esta central de Bechaltau es la mayor central térmica de Europa y la segunda en el mundo. Desde 2014 hasta la actualidad, la Comisión Europea la ha clasificado como la planta de energía que más afecta al clima en la Unión Europea, debido a las emisiones de CO2 que produce. Está aproximadamente en 37,2 millones de toneladas anuales. El informe de la EMA, que es la Agencia Europea del Medio Ambiente, valora los daños anuales de esta central en 5 millones de euros. Bueno, esta central ubicada en China tiene una potencia de 5.400 megawatts y es la cuarta mayor instalación en China y la primera hablando de centrales térmicas. Nombrando otras, tenemos la central térmica de Turseni, ubicada en Rumania, que dispone de grupos idénticos de 330 megawatts cada uno, y con una potencia total de 2.300 megawatts. Utiliza carbón y que es procedente de una mina subterránea. El valor de esta Agencia Europea del Medio Ambiente lo cotiza en 4.900 millones de euros. Pasa ruso. Bueno, acá tenemos la central térmica de Bechaltau, que estuvimos hablando recién, donde tenemos, anteriormente había una mina de carbón que ya estaba abandonada y la teníamos a 20 kilómetros, y ahí se ve cómo se usan vías de transportes hacia la central, que es donde se encuentra ahí el rectángulo celeste. Ahora están usando estas minas de carbón a cielo abierto, que están activas, y también utilizan medio de las cintas transportadoras que le llaman ahí, de medio de transporte. En la imagen de abajo se ve de arriba, disculpa, las 7 torres de refrigeración de esta central térmica. Bueno, siguiendo con las centrales más contaminantes, nos encontramos con la Maritsa Istok Radetzky, que es una central que se encuentra en Bulgaria. Es íntegramente pública y es de una filial búlgara. En noviembre del 2014 fue declarada por la Agencia Europea del Medio Ambiente como la instalación industrial que más daños hacía a la salud y al medio ambiente en Bulgaria. Así también afectaba a la Unión Europea. Y el costo de los daños causados anualmente se lo cotizaban en 7.400 millones de euros. Otra de las centrales más contaminantes es la de Janszwell, que está ubicada en el límite de Polonia y Alemania. Tiene una capacidad instalada de 3.000 megawatts y consta de 6 unidades de 500 megawatts. En esta central quema aproximadamente 80.000 toneladas de lignito al día, a razón de 1 kilogramo de carbón marrón por cada kilovatio hora de energía eléctrica. Siguiendo con las centrales más contaminantes del mundo, tenemos la Drax, que es una central ubicada en Inglaterra. Es una central de carbón que puede quemar también biomasa y coque de petróleo, y su capacidad de generación es de 3.900 megawatts. Proporciona un 7% de la electricidad en el Reino Unido. Siguiendo, tenemos la central de Kosiewny en Polonia, que tiene una capacidad de 2.820 megawatts y actualmente es la segunda más grande en Polonia. Y
Y por último tenemos la central de Loganet en Escocia de 2.400 megawatts, que también puede quemar biomasa, gas natural y yodo. Y por último voy a nombrar la central térmica de Turów, que también está ubicada en Polonia con 2.100 megawatts de potencia instalada. Esta central de Turów está situada en una de las ciudades más ricas e importantes de Polonia, donde tiene una mina de lignito y otra mina a cielo abierto donde son aprovechadas por este centro. Pasa a Rusia. Bueno, acá en la imagen se puede ver una de las obras de Yokosuka, que es una de las instalaciones nuevas que se van a construir de carbón que se esperan en los próximos años. Y pasa, por último, tenemos un ranking de las 10 centrales a nivel europeo, tomando emisiones del año 2019 de CO2, tenemos las más contaminantes, ¿no? Como Becheltau, que estuvimos hablando, Jameswell, que es la de Alemania con el límite de Polonia. Tenemos una que está en Italia y Suiza, una en Irlanda y bueno, la Kosieczny, que fue una de las que nombré en Polonia. Ahora va a seguir mi compañero con el siguiente tema. Buenas tardes a todos. Bueno, yo voy a hablar de las centrales más contaminantes de Argentina, pero antes de nombrarlas voy a hacer un breve desarrollo de lo que fue el método para estimar las emisiones de CO2. Se consideraron todas las centrales térmicas integradas al SADI y específicamente el volumen de combustible utilizado por estas y por el tipo de máquina para la generación del año 2018 son los datos estos. Bueno, dentro de lo que son las centrales térmicas se discriminaron, como se ve en el gráfico en ese cuadro, el tipo de tecnología para la generación, y pasa a la siguiente, y el tipo de combustible por máquina a utilizar. Bien, se georreferenció a las centrales para luego tener una representación cartográfica que se ve ahí en el mapa que está debajo del cuadro de los combustibles. Pasa, Rosso. Bien, para el cálculo de CO2 por central se trabajó con datos cuantitativos de la base estadística de CAMESA. En el primer cuadro podemos ver lo que se refiere a los volúmenes de combustible según los tipos de consumido por cada máquina y por cada central por mes. Como podemos ver, es la central de Almirante Brown en el periodo de enero con un consumo de 264.59 decímetros cúbicos de gasoil. Después tenemos lo que es el factor de emisión. Al volumen de cada central es multiplicado por este factor de emisión, con lo cual tenemos la emisión de cada central por mes, y si lo multiplicamos por 12 por todo el año. El factor de emisión se define como un valor representativo que intenta relacionar la cantidad de contaminante emitido a la atmósfera por la actividad que lo lleva a eso. Estos factores usualmente están expresados como la masa del contaminante dividido por una unidad de peso, de volumen, distancia o tiempo. Mira, volvé para atrás la filmina anterior, que en la cuadro se ven los factores de emisión para el gas natural, 1.936, para el fuel oil, el gasoil, el carbón, para los distintos tipos de combustible. Este factor se lo multiplica al volumen consumido de cada mes. Pasa a la siguiente. Bueno, ahí tenemos la fórmula de la que estaba hablando. Pasa. Y bueno, para
la especificación de las emisiones se realizó una división de intervalos irregulares que se definió en 5 intervalos, donde tenemos el menor que de 0,1 a 100 millones de toneladas, o 100.000 toneladas, digamos, y el mayor entre 1.500.000 y 3 millones de toneladas de CO2 lanzadas por cada central. Pasa al siguiente. En este gráfico del 2018 se toma en cuenta las emisiones de todas las centrales durante del mes 1 hasta el 12, y podemos ver cómo los primeros 3 meses, que serían los más calurosos, tenemos la mayor cantidad de emisiones. Pasa, Russo. En esta gráfica tenemos en el eje izquierdo la cantidad de emisiones por cada central, y en el eje derecho la potencia de cada central. En la primera columna tenemos la central costanera. En la primera columna de izquierda a derecha tenemos la central costanera, que es la central térmica más grande de Argentina, que cuenta con 8 unidades, 6 de ciclo convencional y 2 de ciclo combinado, y tiene una potencia de 2.350 megawatts, y como vemos tiene la mayor emisión de 2.73 millones de toneladas de CO2. Le sigue la central Nuevo Puerto, y bueno, ahí se puede hacer una relación entre el nivel de emisión y la potencia instalada de la central, que vamos a ver en el siguiente gráfico, que están enumeradas del 1 al 10, desde la más contaminante hasta la menor. Como vemos, en el 10º puesto se ubica la central Bicentenario, con 1.22 millones de toneladas de CO2 durante el año 2018, y como había dicho Elías, de 466 megawatts de potencia. La número 1 es, como dije, la costanera, de 2.324 megawatts, 2.73 millones de toneladas. Vemos que hay una gran diferencia entre una y la otra. Y ahora voy a pasar a mostrar un mapa donde se georreferenció todo esto. Lo va a mostrar ahora Rodrigo, donde tenemos los intervalos de cada central, y dividido por las 4 distritos, creo que se dice, del país, del SADI. Tenemos las distintas regiones, no me salía el nombre. El Comahue, la región noreste, el NOA, y los gráficos que saqué. La mayor región, o sea, la mayor concentración, digamos, de emisiones, como se ve, está en Buenos Aires y Rosario. Y bueno. Bueno, ahora pasaríamos, digamos, a la última parte de esta parte de centrales térmicas, donde hemos optado por una serie de conclusiones que nos pareció importante cuando analizamos este tema, donde, como sabemos, la energía eléctrica es la única energía que se genera y se consume en el acto. Entonces, es más fácil ahorrar un watt de energía que producirlo, porque si nosotros recordamos lo que estuvimos viendo en las clases anteriores, cómo se obtienen los distintos combustibles, combustibles fósiles, de carbón hasta los derivados del petróleo, durante el transporte, y la misma quema del combustible nos va a generar un impacto ambiental importante. Entonces, si nosotros ponemos en la balanza esto, es más fácil, digamos, apagar la luz cuando no la estamos utilizando, utilizar artefactos de clase A o superior, para que al consumir menos energía se necesita, digamos, menos combustible, y eso impacta directamente en el ambiente porque no emitimos tantos gases contaminantes y distintos efectos que contaminan, ¿no?
Bueno, la importancia de las centrales térmicas en el mundo representan gran parte de la matriz energética en Argentina y en el mundo, por lo que discontinuar su uso se hace muy difícil, ya que contamos con el aprovechamiento de energía eléctrica durante las 24 horas del día, y por lo que debemos hacer foco en mitigar las emisiones a través de combustibles, el mejoramiento del combustible. Pasa. Bueno, otra conclusión a la que tomamos en el grupo fue de diversificar la matriz energética. Esto va a ser posible y exitoso si se sinceran los costos y tarifas, si se acompaña el crecimiento de la generación con la infraestructura, si se acompaña todo con la normativa, y nos pareció el punto más importante es de hacer concientizar a la población de la situación energética en la que estamos. Y también si se hacen aportes regionales para completar los esfuerzos nacionales. Pasados. Bueno, con respecto a otra de las conclusiones que hemos llegado, como compartía el compañero Rodrigo, el uso de artefactos eléctricos tiene que ver con la eficiencia energética y principalmente esto radica en la tecnología de los aparatos que nosotros usemos. A mayor eficiencia, mayor tecnología, mayor eficiencia vamos a obtener. El uso racional y responsable es el primer objetivo que nosotros tenemos que tener en cuenta como sociedad para tener un futuro sustentable. Y la utilización de los sistemas eficientes de consumo de energía es otra de las claves para un futuro sustentable. Otra parte importante es que nosotros aumentemos la generación a través de los recursos renovables y el uso responsable principalmente va a radicar en la educación, no solamente usar bien, va a radicar en usar bien y sin disminuir el confort. Bueno. Rodrigo, ¿podés volverte a la parte de las tecnologías de la chimenea para reforzar eso? Disculpen, tuve que salir por una llamada. Antes, ahí esa, la que sigue. No, es el de los quemadores. No, esa. Fíjense, esto es lo que yo quiero destacar de este, muy bien el grupo, muy bien, muy gráfico. Fíjense, toda la maquinaria, dispositivos y residuos que se generan de todo el proceso de la quema de combustibles fósiles. Fíjense en la inversión que genera esto, el tratamiento de residuos, de líquidos que generan esto. O sea, la tecnología permite que los gases estén más puros, menos contaminantes, pero ¿cuál es el problema de esto? ¿Cuál es el inconveniente de esto? Energía puesta en juego, residuos, inversiones, o sea, la energía térmica tiene secuelas con el ambiente muy graves. Podríamos decir que la peorcita de todas las formas de generar energía. ¿Por qué? Porque estamos teniendo gases, estamos teniendo CO2, estamos teniendo residuos, estamos teniendo líquidos con compuestos, con azufre, con nitrógeno. Entonces, ¿qué es lo que ustedes tienen que concluir? Que es una de las tecnologías más rápidas de instalar. Es rápida porque viene un camión, viene con la central, con la parte de gas, con el ciclo combinado, con el vapor, y le instalamos, lo ponemos a operar. Pero tenemos que hacer mucho
muchos procesos para poder obtener gases limpios. Ahora, ¿por qué se sigue usando esta central o este tipo de central? Ustedes me dirán. Por el despacho. Y la Son tengo las más también económicas. las 24 Claro. horas, no depende de ningún factor climático. Rápida Claro. instalación. Son poner en cualquier lugar también. Fíjense la cantidad de ventajas, 4 ventajas, en menos de 10 segundos juntamos. Fíjense las ventajas que tiene la central y le faltó decir una, que es una de las más importantes, que es la que... La La rápida puesta en ubicación, marcha. perfecto. La despachabilidad, perfecto, porque almacena el combustible. ¿Cuál es otro lo más importante? La rápida No puesta en marcha depende que de tiene. ningún no depende ¿Cómo? de ningún factor climático, por lo tanto tenemos generación las 24 horas. Correcto, la despachabilidad. Fuera de- No depende del clima, sí. ¿Y qué otra, Rodrigo? Que se ponen en marcha rápido, digamos, si necesitas potencia en un instante, la tenés disponible en cuestión de minutos. Eso asoció a lo que dijo Gabriel respecto a que se instala rápido y se despacha rápido. Exacto, perfecto. Una máquina ágil, una máquina rápida. Pero tiene otro tema que por eso sigue. Puede ser que es una tecnología madura, o sea que no tengo que seguir investigando. ¿Cuál es la ventaja? Y eso es importante que se lleven este concepto. Y la cantidad de operarios es reducida, digamos, respecto a otro También. tipo de central. También, pero hay una que es la ventaja fundamental, La que eficiencia de las centrales del ciclo combinado. sí, las hidroeléctricas son más eficientes, sobre todo con el pasar del agua es más eficiente, ¿no? Arriba del 90% las máquinas hidráulicas. No, es la disponibilidad del combustible. O sea, si yo tengo gas o tengo petróleo, tengo carbón, lo tengo en mi país, en mi suelo. ¿Se entiende eso? Entonces, si yo tengo una mina de carbón mineral y me instalo una central al lado, ¿por qué? Porque tengo a boca de pozo, tengo la materia prima, digámoslo así, gratis, porque me la da la tierra sobre la cual estoy. Entonces, ese es uno de los factores. Si yo tengo un vaca muerta, tengo gasoductos troncales, tengo disponibilidad de obtener combustible a bajo costo, yo voy a poner una térmica. Ni considero la posibilidad de hacer un embalse, de inundar pueblos, de hacer 50 mini hidráulicas o 200 mini hidráulicas para igualar la potencia. No voy a gastar en lo que cuesta un parque eólico, que como dicen ustedes, depende del viento. Entonces, voy, clavo una térmica, hablo con los alemanes, con Siemens, y me hago traer un ciclo combinado. Tengo gas o tengo carbón, como en China, le meto una térmica. Eso es lo que usted tiene que tener, que esta central es infalible. ¿Por qué? Porque tengo el combustible abajo del suelo. ¿Sí? Como dijo recién Secarelli de Polonia, creo que era que lo mencionó, que es una de las más grandes Sí, del mundo. Por Entonces, eso, Polonia tiene recursos de hidrocarburos, entonces va a quemar lo que tiene. ¿Y quién se va a pensar? Y por favor, ténganlo muy, muy en presente, que no es que hay que pensar con la plata en la cabeza. Por favor, no lo piensen así, porque en la vida hay otros valores, pero las decisiones relacionadas a las políticas energéticas de un país tienen que ver con la economía. Y la economía es el recurso que yo tengo en mi país. Entonces, yo en vez de construir líneas de 700 kilovolt y utilizar toda la energía eólica que tengo en el sur del país, voy a seguir instalando centrales térmicas rápidas, despachables. ¿Por qué? Porque tengo asuntos trocales que me van a poder traer el gas de vaca muerta. Entonces, fíjense ustedes
cómo la política de un país, o sea, las decisiones de los gobernantes de turnos implican esto. Ahora, si hubiera un plan energético de 20 años, que ojalá lo hubiera, de los próximos 25 años, que yo no lo he visto, si hubiera un plan energético y decimos, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, y gane el que gane en el presidente o el gobernador de Santa Cruz, o de Córdoba, o de Lamba, o de la provincia de Buenos Aires, gane el que gane, este es el plan, porque lo acordó los profesionales del país y lo mantenemos una línea, ¿no? Sería otra cosa, porque haríamos línea de corriente continua, haríamos gasoductos troncales, instalaríamos parques eólicos con un recurso eólico en el sur del país inmejorable, instalaríamos fotovoltaica en Jujuy, con un recurso de los casi el más alto del mundo, con la intensidad de la radiación solar de Jujuy, Salta. Entonces, fíjense ustedes de cómo todo apunta a que el recurso económico termina definiendo hacia dónde vamos y hacia dónde va el criterio de cuidar el país o no. Así que, bueno, eso quería redondear el tema, porque es importante saber de que por qué vamos hacia un lado o hacia otro. Es muy importante, como les digo a los chicos de primer año, yo antes de esta cátedra tengo a los chicos de primer año, de un concepto, todo el mundo dice que hay que tener concepto. ¿Y qué es el concepto? Entender acabadamente un tema, una situación, el porqué de las cosas. Y eso es lo que usted tiene que entender, que por qué la térmica, con todo lo que vimos hasta ahora, no es una central beneficiosa. Ahora, si vamos a analizar la térmica con gas, ya gas natural, ¿no? Ya podemos empezar a hilar más fino, ya no existe el material particulado, no estamos teniendo azufre, estamos teniendo un poco de nitrógeno, pero bueno, eso es lo que usted también tiene que llevarse, ¿no? Una central térmica con gas natural es una ventaja. Ahora, ¿cuál es el problema del gas natural? Ustedes lo dirán. Disponibilidad. En invierno hace falta más. Es difícil de conseguir. Ahora va a haber prioridad en el país para el gas residencial. Por lo tanto, la industria, las centrales térmicas que operan gas, van a tener que cerrar las puertitas y esperar. Y los gasoductos tienen disponibilidad, tienen despachabilidad, tienen, por supuesto, con la demanda, ¿no? Ahora en invierno, cuando más se lo necesita, va a haber restricciones con el gas. Pero si hubiera un plan, vuelvo sobre el plan, porque los planes son buenos, si hubiera un plan energético de hacer nuevos gasoductos, de traer gas de Salta, traer gas de distintos puntos del país, eso permite disponibilidad. Y cuando hablamos de disponibilidad, es una palabra santa, disponibilidad. La disponibilidad es que un amigo te atiende el teléfono cuando lo necesitas. Eso se llama disponibilidad. Entonces, es tener lo que necesitas cuando lo necesitas. En este caso, el gas. Entonces, fíjense la cantidad de variables que, y quién les dice que venga un barco de Venezuela con gas licuado, ¿sí? Y que lo regasifique en la red, pero eso es costosísimo. Pero bueno, si no va a haber el suficiente gas, se está pensando en traer gas licuado, ¿sí? A baja temperatura, líquido, después se lo gasifica y se lo mete a la red. ¿Y la red qué hace? Eleva la presión, porque la presión es como la tensión en las redes. Si no tengo presión, no voy a tener gas. Y demora, no es como la electricidad, que al instante dejo de tener electricidad. El gas tiene hasta horas hasta que baja la presión, yo sigo teniendo la disponibilidad de gas. Bueno, eso es lo que me interesa, además de todos los conceptos de los tipos de contaminantes, de que tengan el concepto general de las centrales térmicas. Y ni hablar que hoy no se está habilitando centrales de ciclo abierto, ¿no? Otro concepto.
La central tiene que ser de ciclo combinado, ¿sí? La central tiene que ser de ciclo combinado. Rendimiento de mínimo arriba del 50%. Entonces, porque si no, ¿qué pasa? El gas caliente pasa por todas las chimeneas, todos estos procedimientos que vimos de retiro de material particulado, azufre, nitrógeno, todos estos procesos que vimos, pero el CO2 se sigue produciendo. Entonces, eso es lo que quiero que lo tengan claro. Así que no sé si queda algún tema, alguna cuestión, alguna consulta, alguna opinión. No, respecto al CO2, encontramos cuando estamos buscando un poco de cómo se eliminan, digamos, los gases, hay una tecnología que se está desarrollando que es tecnología CAC, que se llama, que básicamente lo que hacen es inyectar el dióxido de carbono hacia el interior de la Tierra. Y España, digamos, es el que está más avanzado en ese tipo de tecnología. Como un comentario para cerrar, digamos, de qué se está haciendo con el dióxido de carbono. Y bueno, a esto le sumo, cada vez que ustedes tienen, la mayoría de ustedes tienen autos, ¿no? Autos se mueven en vehículos. Bueno, ese vehículo está generando CO2, nitrógeno, azufre y otros contaminantes, ¿no? Que bueno, los nuevos autos traen el catalizador que reduce la contaminación de los gases de escape, ¿no? El catalizador son filtros para el azufre del combustible. Entonces, fíjense ustedes que las naftas, las premium, contaminan más que las naftas comunes, pero el país, en vez de promocionar las naftas premium, no, son más caras. Entonces, cuidar el ambiente y la rentabilidad de mi vehículo, que rinde más la nafta premium, eso sépanlo, rinde más el motor, o sea, gasto menos con las naftas premium, son más caras. En vez de promover, sabiendo que el recurso lo tenemos nosotros, no. ¿Pero por qué? Porque la petrolera tiene que hacer un proceso más para obtener las naftas premium. Entonces la petrolera le carga el precio al combustible. Como no tiene subsidio del gobierno, ese precio pasa al usuario. ¿Sí? Entonces, fíjense, cada vehículo de nosotros contamina el ambiente. Entonces, los aviones y los medios de transporte masivos, ya sea trenes, colectivos, ahora se está por aprobar la reducción de, el corte de los biocombustibles en las naftas. Entonces, eso termina siendo una operación de las petroleras, porque recuperan un porcentaje de producción de las petroleras, siendo que antes lo generábamos con girasol, o con soja, o con maíz, caña de azúcar, lo que sea, el combustible que sea. Entonces, y ustedes me pueden decir, profe, yo estoy de acuerdo con que se reduzca porque estamos quemando comida. Sí, pero con respecto a lo que dije recién, ¿qué tenemos en nuestro país? ¿Qué abunda en nuestro país? Comida. Y ustedes me dicen, ¿la comida no abunda? Sí, abunda. Abunda. Lo que pasa es que es más fácil ir a una esquina y pedir el billete, que sembrar en el fondo de la casa, la quinta, todas las hortalizas, todas las verduras, o la fruta, plantar arbolitos de fruta o de lo que sea. Entonces, pero no es quemar, es que tenemos mucho alimento. Entonces, ¿qué hace el país que el gobierno anterior promocionó? Quemar comida, quemar aceite, quemar el aceite de girasol que le ponemos la papa frita. Básicamente eso. Entonces, eso es lo que usted tiene que meter en la cabeza, de que empiecen a entender todos estos temas, que es el objetivo de esta cátedra, que llevarse todos estos conceptos y que la política del país influye en el cuidado o no del ambiente. Entonces, si ahora vamos a quemar menos comida y vamos a quemar más hidrocarburos, lo vimos en la clase pasada, el porcentaje es mayor de CO2 que se produce con los hidrocarburos. Entonces, son cosas que ustedes tienen que ir teniendo en la cabeza y madurándola para que
No sé qué va a pasar en los próximos 10 años con nuestro país y la política energética, pero ustedes saben que si la decisión depende de ustedes saben que está, no vamos a decir bien o mal, pero que produce más contaminación que otras cosas, que otra tecnología u otro uso u otro combustible. Eso es lo que el objetivo que nosotros queremos con esta cátedra, que ustedes se lleven los conceptos. Así que no sé si queda algo más. Otro tema. Las empresas en nuestro país no favorecen el uso de la bicicleta. En Europa te dan tiempo te dan lugar para estacionar la bicicleta, te dan tiempo para bañarte, te dan un casillero para guardar la ropa, porque ustedes imagínense que ustedes digan, yo vivo en Salsipuede, me voy en bicicleta al centro de Córdoba en bicicleta. ¿Cómo van a llegar? Hechos agua, ¿sí? Entonces, son todas cosas que implican no usar un auto. Y tal vez muchos de ustedes dirían, yo sí, a mí me permiten usar la bici, entrar media hora más tarde, darme una ducha, darme un vestuario, darme un casillero, ¿verdad? Lo usarían, ¿sí? Entonces, o los lunes, hay en políticas en España de que días, hay personas que ciertos días no pueden ingresar con su chapa de vehículo al centro. Entonces tienen que ir con un compañero, priorizar la bici, ir en colectivo, buscarse la forma de no contaminar. Bueno, todo eso son formas de contaminar menos con la máquina térmica que tiene el vehículo nuestro abajo el capot. Entonces, todo esto es una manera de cuidar el ambiente.